Después de cantar durante todo el verano, la cigarra se encontró sin provisiones al caer las primeras lluvias. Hambrienta, pidió a la hormiga un préstamo de sus reservas y prometió, mientras lloraba de rodillas, que le pagaría al terminar el invierno. ¿Acaso no estabas cantando durante el buen tiempo? Pues baila ahora, pedigüeña, respondió la hormiga. Moraleja: ahorra ahora que tienes un sueldo, porque mañana no habrá quien te preste un solo peso. Esta adaptación a la fábula de La Fontaine se mantiene vigente en los libros escolares de primera infancia, desde que fue escrita a mediados del siglo XV. ¿Ha cambiado el propósito moralizante de la fábula a través de la historia de la literatura? Más aún, ¿realmente necesitamos que la literatura didáctica nos ayude a educarnos como seres humanos moralmente responsables? Bienvenidos. Si tenemos que hablar de literatura moral, debemos empezar por la fábula. En este segmento de 3 episodios empezaremos hablando de ella. En el siguiente, del estado de la literatura moral en Colombia. Y el tercero estará dedicado al rol que la literatura infantil y juvenil contemporánea cumple en la sociedad sacralizada que queremos para nuestros hijos y estudiantes, inspirada en una moralidad ambigua propia de estos tiempos convulsos. El uso de fábulas en tanto relato breve que pretenda una enseñanza centrada en la moral y el pudor ha sido parte de la tradición oral de diversos pueblos y culturas, y sus moralejas reflejan la sabiduría popular que se nos ha legado por generaciones. El primer manuscrito que se conoce data del siglo VIII antes de la era cristiana, atribuido a Mitpai, un maestro hindú encargado de la educación de un príncipe de su región, quien publicó sus fábulas bajo el título Panchatantra. Sin embargo, los fabulistas más reputados desde la antigüedad han sido los griegos Hesíodo y Esopo, quienes asentaron entre la literatura de Occidente los fundamentos escriturales de la fábula. Así, este tipo de textos está estructurado desde antaño en 2 segmentos: el relato y la moraleja, siendo el relato la historia contada y la moraleja la enseñanza que pretende transmitir. Se ha visto en la fábula una característica sobresaliente: la personificación empleada como recurso estilístico primario, lo que permite que animales, plantas o seres inanimados actúen, sientan, piensen y hablen tal como lo hacemos los seres humanos. Todo ello con el propósito de influir en nuestras costumbres, comportamientos individuales y, más aún, en la visión comunitaria que tenemos de otros grupos sociales, por ejemplo, de las minorías en nuestro contexto sociopolítico y cultural y en el trato igualitario que debemos ofrecerles. Fue con La Fontaine, escritor francés del siglo XV, que se extendió y consolidó el uso de la fábula en el contexto de reuniones sociales. Además de que fue con esta popularidad que se propuso su inclusión en el currículo dictado a los niños en etapa escolar. Aunque reconocemos que el objetivo de La Fontaine era cimentar el pensamiento crítico desde la edad temprana, quizá con el propósito noble de despertarles a la madurez antes de que fuesen víctimas de la moralina de la cristiandad, la fábula, como la parábola, fue empleada por poderes de facto para adoctrinar desde la iglesia y la escuela a las diferentes capas sociales. Por ello, hubo quienes consideraron que la enseñanza de la moral debía limitarse al seno del hogar, siendo responsabilidad de los padres impartirla, por lo que advirtieron que el papel de la literatura moralizante estaba siendo empleado con abuso en el ámbito escolar. En el contexto de la Francia de mediados de los años 1600, fue Juan Jacob Rousseau quien impulsó este pensamiento. En su obra Emilio o de la educación, después de explicarnos que en la sociedad francesa en que vivía los niños memorizaban fábulas para luego recitarlas en fiestas y encuentros de padres, Rousseau dicta su postura frente a esta forma de enseñanza de la literatura moralizante. Deben ser observados los niños cuando aprenden las fábulas, y se verá que cuando se ven en la necesidad de aplicarlas, casi siempre lo hacen de un modo contrario al propuesto por el fabulista, y en lugar de enmendarse del defecto del cual éste quiere corregirlos, se inclinan por el amor al vicio, con lo cual se saca partido de los defectos de los demás. En la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿creéis que rechazan el ejemplo de la cigarra y de que toman el de la hormiga? Y cuando está encargado de hacer algún reparto,
instruido por su modelo, el niño intenta por todos los medios quedárselo todo. Quienes no comparten el punto de vista de Rousseau consideran que, aunado al esfuerzo que se hace desde la escuela, la religión desempeña un papel fundamental en la educación moral infantil y prefieren legar a las autoridades escolares o eclesiásticas la enseñanza de la moral y las buenas costumbres en lugar de asumir como padres la responsabilidad en la formación en casa. Lo cierto es que en la cultura occidental, los dogmas eclesiásticos tomaron los proverbios y fábulas pertenecientes a la sabiduría popular y se conjugaron con los preceptos teológicos. Desde la colonización, los habitantes de este territorio hemos sido influidos por la moral cristiana, dictada primero en los templos y escuelas católicas y, posteriormente, por el arribo de las comunidades protestantes a América, quienes, siguiendo el mismo patrón de conquista, no solo construyeron sus propios templos derribando los nuestros, sino que también fundaron escuelas y universidades con el propósito de cimentarla. En todos los casos, el relato breve, las parábolas y la poesía traídas de ultramar absorbieron las formas de la sabiduría popular arraigadas en nuestros mitos de origen y fábulas y se constituyeron en ejercicios de la literatura moralizante. Algunas veces olvidamos que la moral varía entre culturas, de manera que esta subjetividad o intersubjetividad permea las formas en que miembros de diferentes grupos culturales interactúan. Así, aunque la hormiga sea noble, todos deseamos ser la cigarra vivaracha descrita en la fábula. Valga en este momento una reflexión adicional de Juan Jacobo Rousseau. La cosa más vana y peor entendida es la moralidad con que concluyen la mayor parte de las fábulas, como si no debiera estar difundida esta moralidad en el contexto de cada una, de tal forma que fuese palpable para el lector. Pues, ¿por qué poniendo al final esta moralidad le quitan la satisfacción de encontrarla por sí mismo? El concepto occidental de fábula, en tanto relato breve pensado en educar en moralidad, ha cambiado muy poco. Aunque ya no tiene explícita la moraleja, como lo sugirió el autor del Emilio, sigue empleándose con el mismo propósito formativo, pues en sí misma la fábula es atemporal y su relato no se sitúa en un tiempo histórico determinado, por lo que su intención didáctica trasciende generaciones. Desearía excluir de este recuento la prosa de Juan José Arreola y de Augusto Monterroso, fabulistas contemporáneos en cuyas obras sobresalen el humor y la ironía. Se ha cegado el renglón de la moraleja y se ha ofrecido un espacio para que el lector participe en la construcción de ésta por medio de su interpretación particular del texto y sus saberes morales previos, conceptos de análisis literarios cercanos a la teoría de la recepción. Prometo hacer un repaso de sus fábulas para ver hasta qué punto logran ellos distanciarse de la moralina social contemporánea. ¿Hay en Colombia alguna información sobre fabulistas que hayan influido en la forma de educar a los niños desde la escuela? ¿O que se hayan opuesto a esta forma tradicional del aprendizaje de la moral? En el próximo episodio veremos la segunda parte de este video y daremos respuesta a esta interesante pregunta. ¿Y tú? ¿Recuerdas alguna fábula que haya influido en tu forma de pensar o de comprender la realidad? Deja tu comentario y lo leeré en el próximo video. Como es costumbre, dejo las fuentes de consulta en la descripción de este video. Te invito a dar me gusta y a suscribirte al canal. Y si deseas apoyar este proyecto educativo, visítanos en Patreon y te estaremos agradecidos. Soy Alberto Rash y esto es Reescriba, tu mejor elección en la enseñanza de la literatura.